A irnos a una pausa, le doy la bienvenida a Said Badwan. Vamos ahorita con tu tema. ¿Tú qué sabes del coronavirus? ¿Qué estás viendo desde tu trinchera, científicamente hablando, como el hombre robot? Justo en esa parte, Fer, y un poco dándole continuidad a lo que ya habíamos platicado del tema del coronavirus, que creo que lo más peligroso de esta enfermedad es el pánico. Creo que todas las pérdidas económicas, etcétera, de lo que está pasando, tal vez es demasiado. Esto va a acabar, todos los científicos consideran como una enfermedad estacional más, como la influenza, para la que te vas a tener que vacunar que es menos cada peligrosa año. que la influenza. Es menos peligrosa que la influenza. Sí, ¿no? Lo que tiene esta es que pues es más, te contagias con mayor facilidad, está creciendo el número de contagios y tiene una tasa de mortandad considerable, 2% hasta el momento. Entonces, normalmente quien se muere son personas muy mayores o que ya tienen otra enfermedad, inmunocomprometidas. Así que yo creo que tenemos que estar tranquilos, que el pánico es un efecto añadido que mientras tengamos este respaldo científico podemos evitar. Vamos con tu tema más adelante. Los datos de coronavirus, ¿cómo van, Carlos Armando? Pues ahorita ya ves que salió lo de la OMS a desmentir al subsecretario de Salud, ¿no? Que pues ellos como siempre tienen otros datos, pero finalmente las medidas de precaución son las que nos están advirtiendo la OMS, ¿no? Que no es una enfermedad que puede tomarse a la ligera. Sin duda, yo creo que tenemos que estar, no se toma a la ligera. Se detectaron 9 veces más casos en el mundo fuera de China. Esto es una cifra de ayer. La última información, estás hablando de... El domingo hubo la cifra más baja en China y la más alta en el mundo. Estás hablando en tan solo España, son 120 casos. Aquí estamos empezando apenas. Pues hasta ahora hay un montón de virus, ¿no? Que no hemos podido erradicar o que no hay forma de combatir, que no hay medicinas para combatirlos más que nuestro propio cuerpo, como por ejemplo la gripe, que en realidad es una variante de este tipo de virus. Quédate conmigo aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Gracias por sintonizarnos. Tú eres el invitado más importante. Vamos a los spots. QTF. El hombre robot, @el hombre robot, Said Badwan. A ver, la realidad científica, fíjense qué tema. Nosotros alimentamos Internet. ¿Qué tal, Fernanda? No se alimenta de Internet. Nosotros alimentamos la red. Ahora, muy importante porque esto es desde un tema científico. La realidad científica sobre perder peso. Qué buen punto, ¿eh? Muchas gracias, Ver. La verdad es que este es un tema que se me hace súper interesante, sobre todo desde el aspecto que allá afuera hay un montón de mitos, productos milagro y un montón de cosas, ¿no? Y como dices, o sea, no les vengo a contar solamente de algún dato que encontrarías en internet o gente que se obsesiona también viendo como 10,000 cosas contradictorias sobre qué es perder peso en internet. Yo les voy a contar un poquito mi historia. De hecho, no sé si te acuerdes, tal vez no se nota tanto porque siempre he tenido, gracias a la genética que tengo, una complexión pues bastante fuerte en cuanto a que tengo masa muscular y una masa ósea grande, pero cuando yo llegué a QTF, yo mido 1,80. Cuando yo llegué a QTF hace como 7 meses, yo pesaba 105 kilos. Y así me mantuve por un buen rato. Según todas las tablas, en realidad eso ya era obesidad mórbida, mi salud estaba muy en peligro, etcétera. Por tu reacción me doy cuenta de que sí no lo habías notado. No. Porque no a todo mundo se le nota y en realidad es que tampoco es que el peso está mal. Las personas a veces se obsesionan con eso desde una perspectiva que no saben qué es lo que realmente tienen. Cuando yo entré a QTF, por supuesto que sí estaba gordo y que tenía un porcentaje de grasa corporal alto, que eso es lo que las personas tienen que asociar realmente con su salud y con lo que están buscando. Yo he reducido mi porcentaje de grasa corporal. Empecé por ahí de octubre, por las fechas de mi cumpleaños. Van 4 meses de entonces acá y he perdido unos 16 kilos desde entonces. Y yo sé que tampoco se me nota tanto porque en realidad siempre he tenido esta estructura, que es un poco de lo que quiero hablar, ¿no? En realidad mi meta actual, desde una perspectiva de salud o de las metas que estoy haciendo, ya no es bajar más de peso. En realidad mi meta actual es subir de peso. Y te preguntarás de qué rayos me está hablando este hombre robot, ¿no?
pues no estoy hablando de ponerme más extremidades robóticas y cosas por el estilo, no por el momento, aunque están mis planes, sino que... ¿Qué tal, eh? Y sí lo dice en serio. No, lo digo bastante en serio, ya he hecho cosas similares en el pasado, pero es que la masa muscular pesa mucho más en el mismo volumen que la grasa. Obviamente una persona que está fuerte es una persona que pesa más que una persona que está gorda si tuvieran el mismo volumen. Entonces esto es algo que la gente no entiende, ¿no? Hay personas, sobre todo del sexo masculino, que en realidad lo que están es bastante fuertes y que tienen sobre sus músculos una capa ligera de grasa y que van al médico y les dicen, eres un obeso mórbido y bye, ¿no? Tienes que bajar de peso, etcétera, ¿no? Entonces esto es lo más importante, que las personas, si realmente se están preocupando por esto y quieren hacer algo por sí mismas antes de hacer que la dieta de la manzana y que el producto milagro que no sé qué, etcétera, yo les recomendaría que vayan con un profesional de la salud y que encuentren dónde, si no pueden ir con uno, por lo menos que encuentren un lugar donde tengan una báscula de impedancia, que es una báscula donde te subes y tiene como dos bracitos donde te agarras y hay electrodos. Me parece que ¿Impedancia? Ajá, Así se llama. báscula de impedancia. Me parece que hasta hay en algunos centros comerciales por 10 pesos, ¿no? Pero La agarras, lo ideal son las como- que tienen dos bracitos, ¿no? Que están separados, que tú agarras a la altura de tu cuerpo. Y eso, ¿qué hace? A través de corrientes eléctricas y de formulaciones, etcétera, te sabe decir cuánto porcentaje de tu cuerpo en el momento que te estás pesando es grasa, cuánto es músculo, cuánto es esqueleto, cuánto es agua. Porque otra razón por la que las personas creen que están gordas, pero en realidad no lo están, es porque retienen líquidos. Y eso está muy relacionado, por ejemplo, al consumo de sodio, etcétera. Tú te vas a reír de mí, pero mi comida favorita en el mundo son las sopas instantáneas de vasito. Así, de hecho, en mi cumpleaños lo que quise comer, porque es un lujo que no me doy tan ¿Es en seguido, serio? es una sopa instantánea de vasito. Y es muy en serio, ¿no? A mí no me des caviar, foie gras, etcétera. A mí dame una sopa instantánea de vasito. Me Yo te voy a encanta. hacer una sopa como si fuera de vasito, que te vas a ir de espaldas. Uf, Y no. vas a dejar de comer la sopa de Porquerías, vasito. porque son, la verdad es que calorías huecas, no te aportan nada en realidad, simplemente me gusta mucho y lo malo es que El por sabor. los contenidos que tiene, el sabor, después tal vez hablemos de eso, el sabor se llama umami, que es el quinto sabor y está muy interesante, pero pues eso te hace retener líquidos. Cuando consumes eso, no es como que te engorde o tampoco es que sea de plástico y se queden tus tripas por meses y etcétera. Eso también es un mito, pero sí ayuda a que retengas líquidos, que es lo que hace que parezca que estás gordo cuando en realidad no lo estás. Entonces, pues eso, lo primero es que las personas aprendan a distinguir que lo que están buscando cuando están buscando reducir es su nivel de grasa corporal y que tampoco se obsesionen, sobre todo las mujeres, un 22% de grasa corporal es sano, sin ningún problema, o sea, en los hombres un 15% de grasa corporal está bastante bien, eso ya es saludable, las personas, o sea, eso es, no es que se te vean cuadritos, ¿no? Es estar saludable, las personas se obsesionan y si lo hacen con fines estéticos, también está bien, pero que tampoco intenten ir muy abajo en esos porcentajes de grasa, porque al final del día nuestro cuerpo la acumula por algo. Es algo que cuando tenemos algún problema, etcétera, que si hay alguna emergencia nos ayuda a sobrevivir. Por eso nuestro cuerpo la acumula. Entonces eso es una. La otra es explicar qué es el metabolismo. Nosotros ganamos o perdemos peso porque nosotros para existir, para vivir, para respirar, necesitamos quemar calorías. Las calorías son nuestro combustible, nuestra energía, así como el coche no funciona sin gasolina, nosotros no funcionamos sin calorías. Y hay diferentes cosas que podemos comer que nos aportan esas calorías, ¿no? Entonces, principalmente la gente come proteínas, carbohidratos y grasas. Es como en ese balance de esas cosas es donde está quién eres, cuánta grasa acumulas y cuántas calorías gastas. Por ejemplo, mi metabolismo basal, este es un dato personal, hombre 1,80, 88 kilos, masa muscular, yo estoy quemando alrededor de 2,000 calorías al día únicamente por existir. Si yo estuviera acostado, inmóvil, nada más respirando ligero, día y noche, 24 horas, yo en ese rato te quemé 2,000 calorías. Quiere decir que yo salgo caro de mantener porque nomás para existir ya tengo que comer bastantito, ¿no? Afortunadamente porque a mí me encanta comer. Si aparte
corro, voy al gimnasio, No, bueno, pues ya bajaste o más. doy de un lado al otro de la ciudad la vuelta, etcétera, quemé más calorías. No necesariamente bajé, solo consumí más calorías, por así llamarlas, porque quemar es un término que científicamente es incorrecto. Las calorías, la grasa no se quema, se oxida. Que oxidar viene, no sé si te acuerdas tal cuando hablamos del agua, ¿no? Que estaba diciendo todos los riesgos y al final les dije, pues eso es el agua. Que la grasa se oxide significa que se mezcla con oxígeno, de oxidar, de oxígeno, y significa que cuando quemas grasa, ¿dónde crees? Cuando perdemos peso, este es un dato interesantísimo. ¿Sabes cómo desechamos la grasa de nuestro cuerpo? Por la orina. Más del 80% de la grasa la respiras. El subproducto de la reacción de ¿Es en serio, oxidación de la Said? grasa son dióxido de carbono, lo respiras, Ahí estás tirando grasa. y el resto, un 16%, etcétera, lo orinas, por ejemplo, o lo sudas, etcétera, se vuelve agua que tu cuerpo usa y desecha de diferentes maneras. ¿Ok? Entonces, Oigan, la grasa pues es no un se dato quema, no saber respirar bien. se oxida. Qué Es todo cosa, un tema. Sí, porque hay gente que respira por la boca, Y por eso me da mucha risa. entra por la nariz y tiene que salir por la boca o solo por narices. Pues Deberíamos ayuda, de hacer un pero al programa final de del eso, día, ¿no? como sea que exhales, mientras estés exhalando dióxido de carbono, estás oxidando la grasa, ¿no? Si ya te agitaste, etcétera. Hay cosas que no tienen sentido, como que la gente cree, o sea, el proceso de perder grasa es muy, muy complicado. No es que puedas, por ejemplo, perder solamente la grasa del abdomen. ¿La Entonces, pierdes parejo? exactamente. Y depende de si eres hombre o mujer. Por eso a mí siempre me ha dado como mucho, no sé, como que me dan ganas de pararlos en la calle y decirles, ya, por favor, no hagas esto. A las personas que andan por ahí con su fajita de neopreno, así porque piensan, entonces sudo más de aquí del abdomen y entonces no. voy a perder peso de ahí. No, lo único que están logrando es deshidratarse y en cuanto vayan y tomen un poco de agua, Van a recuperar van a lo supuestamente recuperar perdido. lo supuestamente perdido, exactamente. Entonces, mira, si eres hombre, vas a tender a acumular grasa en el abdomen, en el Sí. vientre. Se le llama obesidad andrógina y es androide, y es mucho más peligrosa porque los hombres solemos reunir más grasa en los órganos vitales, ¿no? Y eso es algo más peligroso. Las mujeres, yo creo que afortunadamente por ellas no les gusta nada, donde suelen tomar la grasa primero es en muslos, caderas, etcétera, y tiene que ver un poco, o sea, sí con los niveles de testosterona y estrógeno, pero con quién tiene que tener bebés, etcétera, ¿no? Entonces tiene que ver con muchas cosas, los ciclos hormonales cambian. Entonces es eso, lo que yo les quiero recomendar ahorita nada más es como desmitificar algunas cosas. Creo que por tiempo no nos va a dar Que se chance de pongan en platicar de contacto más contigo, cosas. arroba Pero el sí, hombre claro, robot. en las redes voy a estar subiendo las recomendaciones de cómo cambiar la dieta, etcétera. Yo, haciendo muy pocas cosas, perdí 16 kilos en 4 meses y voy por muy buen camino en todas mis metas, y la verdad es que solo es hacer hábitos. El futuro, o sea, el tiempo igual pasa y el futuro es muy fácil de moldear porque solamente es el resultado de lo que hacemos en el día a día, en la cotidianidad. Si tú diario comes bien, vas al gimnasio, etcétera, tienes que estar sano en el futuro. No hay de otra, ¿no? No hay atajos. Hay formas muy fáciles de hacerlo sin pasar hambre, ¿no? Y las vamos a estar publicando en las redes, @elhombrerobot, todo junto, Instagram, Facebook, Twitter, me pueden estar siguiendo.